Hoy vamos a conversar y dar posición de la Dirección Nacional de FUBAN acerca de la crisis sanitaria, coronavirus y crisis económica. Porque para nosotros la pandemia existe, eso es una cuestión obvia, hay que cuidarse, distanciamiento, etcétera, todo lo que se está planteando en forma permanente. Pero también existe una profunda crisis financiera y económica mundial, donde Estados Unidos y China están peleando por los recursos naturales, quién se queda con la parte más grande de la torta, y de rehenes está el conjunto de la humanidad. Acá no nos podemos hacer los tontos frente a un problema como es el propio sistema que está mostrando una brutal precariedad para enfrentar una pandemia de estas características. Los muertos, lamentablemente, ya se cuentan por miles. Pero en nuestro país, por ejemplo, que se dice que vamos por el camino correcto, hay que estar viéndolo desde la perspectiva de las trabajadoras y los trabajadores. Tenemos hoy 200.000 trabajadores en seguro de paro, tenemos 100.000 nuevos desempleos, tenemos muchísima gente que está sufriendo las consecuencias de esta crisis. Sin embargo, el gran capital sigue sin conmoverse. Es decir, se plantea la falsa dicotomía que lo más importante es no tocar a las grandes empresas porque serán la palanca de la economía. Para nosotros es distinto. La gran palanca de la riqueza es el trabajo y la producción que hacen hombres y mujeres en el mundo. Entonces, en este marco, ¿cómo ligamos el problema de la vivienda? Bueno, el problema de la vivienda ha quedado desnudado, que es un problema fundamental para el conjunto de la humanidad. Y en una pandemia como esta, más. A uno le causa gracia cuando plantean, si llegás a tener la desgracia de estar infectado, aislate. Y una persona, si está infectada, se tiene que quedar aislada en un dormitorio, en un cuarto de su casa y tener un baño para él. Ahora bien, ¿cómo hace un trabajador que vive en un asentamiento o en un barrio obrero con una vivienda que no es del todo adecuada para poder cumplir con este aislamiento? La segunda falacia es que todos estamos pagando esta crisis. Esto no es real. Hay clases sociales, hay quien detenta el poder económico y hay quien lo sufre. Y esos que lo sufren también están sufriendo mucho más esta pandemia. Esta es una realidad objetiva. Pero hay otra pandemia que mata niños de hambre por día. 8.300 mueren por día de hambre en el mundo y tiene medicina. Es la alimentación que le falta. Esa es la medicina. Sin embargo, de esa no hacemos ningún noticiero. Entonces, la vivienda se ha colocado como un problema central. Por eso es que la Dirección Nacional de FUBAN dice y plantea desde hace mucho tiempo que la vivienda deje de llevarse y de verse como una mercancía más. La vivienda es un derecho humano fundamental. Y para ello el país debe contar con un Fondo Nacional de Vivienda. Fondo que tuvimos hasta el 2002, fines del 2002, principios del 2003, que recordarán las uruguayas y uruguayos, desaparecieron 100 millones de dólares y tuvimos que hacer aquella marcha que nos prohibieron llegar hasta Punta del Este. De ahí para acá no tenemos Fondo Nacional de Vivienda. Muy bien, convocamos al Parlamento Nacional a que se ponga a discutir y al Poder Ejecutivo un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Porque la vivienda está ligada también a la salud y la educación. No le podemos pedir a un niño que pueda cumplir con deberes domiciliarios cuando vive hacinado, con 4 o 5 hermanos en el mismo dormitorio o con problemas de hacinamiento o de humedad, tendrá problemas de salud ese niño. Entonces, para el desarrollo humano es fundamental contar con una vivienda digna y decorosa. En ese marco es que el cooperativismo de vivienda ha, con creces, logrado construir viviendas dignas y decorosas, que a algunos les llama la atención. Escuché un diputado el otro día comparándonos con Mevir, que nosotros hacemos viviendas que cuestan mucho dinero. Miren, esto primero que no es real. Los costos del cooperativismo de vivienda de ayuda mutua han dado en calidad también. Ahora, hay una corriente de opinión mundial del gran capital que quiere viviendas para pobres, a lo cual nos negamos. ¿Se acuerdan de las viviendas llamadas núcleos básicos evolutivos que iban entre 17 metros cuadrados y 21 metros cuadrados para la familia que fuera? Viviendas dietéticas. Uno tenía que adelgazar para poder entrar. Entonces, en ese marco es que la Dirección Nacional de FUBAN llama al conjunto de nuestro pueblo a que la vivienda sea
concebida como un derecho humano fundamental.